Hola, bienvenidos a esta Odisea Submarina. Soy Débora Mabaires. Me escapé de las redes y vengo a proponerte que dejemos un rato la orilla y vayamos a recorrer el mar de la información, justo ahí donde todo es un poco más turbio y los tiburones acechan. ¿Me acompañás a las aguas profundas? Hoy vamos a ir un poco más profundo, pero debo advertirte que está todo tan turbio que vas a tener que hacer un gran esfuerzo para visualizar qué está pasando delante de nuestros ojos. Seguime y no te sueltes. Te voy a llevar a la cueva donde nacen las fake news, como le gusta llamar a la tilingada a las operaciones de prensa. Las cosas no necesariamente tienen que ser ciertas, siempre y cuando se crean. La frase corresponde a Alexander Nix, el británico que es socio del PRO en Argentina desde 1997. También es el CEO de SCL, la empresa de control social que asesora y entrena en manipulación al ejército británico. En 2018 pasaron dos cosas relevantes en la vida de Nix. Su empresa, SCL, fue felicitada por el ejército de su país. Y también se destapó el escándalo en Estados Unidos y en Gran Bretaña por la manipulación de datos personales que SCL había hecho en al menos 60 países a fin de imponer ideas políticas. Pero Nix no estuvo solo. Tuvo mucha ayuda militar. Una periodista india, Gauri Lankesh, era una opositora al sistema de castas establecido por el hinduismo como método de dominación de los humanos. La activista fue asesinada selectivamente en 2017. Un equipo de periodistas, agrupados en un consorcio llamado Historias Olvidadas, empezó a seguir los pasos de la investigación que Gauri llevaba adelante sobre la industria de la desinformación. Denominaron al proyecto periodístico Story Killers, asesinos de historias. Así lograron dar con Jorge, un misterioso consultor israelí al que para llegar necesitaron pasar por una serie de intermediarios, desde oficiales de inteligencia hasta expertos en comunicaciones y seguridad. El informe de los reporteros, además de estar documentado, cuenta que, y digo textualmente, en 2022 Jorge contaba con un catálogo de más de 30.000 perfiles automatizados de personas virtuales con cuentas reales en Facebook, Twitter, Instagram, Amazon y Bitcoin. Jorge usó estas cuentas falsas para publicar una ráfaga de comentarios en las redes sociales, generar controversia e incluso comprar juguetes sexuales en Amazon. Jorge contó cómo hizo una operación política para destruir moralmente a un adversario de su cliente. Con una cuenta falsa que tenía un avatar bonito y rubio llamado Shannon Aiken, usó una cuenta de Amazon para pedir juguetes sexuales y enviarlos a la casa del rival de su cliente, haciéndole creer a la esposa que el hombre le había sido infiel. Los reporteros cuentan que Jorge fue contundente en su jactancia. Después de eso, la historia se filtró y no pudo volver a su casa. La campaña dio un vuelco. Según verificaron más tarde los periodistas, los avatares de Jorge existen y por el seguimiento que hicieron sobre esas cuentas falsas, lograron identificar operaciones políticas hechas contra empresarios, organismos gubernamentales o contra gobiernos enteros. Un solo operador puede poner a hablar a 300 avatares en un lapso de 2 horas en diferentes lugares del planeta. De este modo, genera una tendencia y, por lo tanto, la información falsa se difunde más rápido de lo que se tarda en responderla. Jorge maneja cierta tecnología que le permite piratear correos electrónicos, cuentas de Telegram y hasta interviene en los mercados de las criptomonedas para ganar dinero extra. O hacérselo perder a alguien más.
Actúan con diferentes empresas consultoras en distintos países. Están involucrados agentes de inteligencia y expertos en informática. Continuaron investigando y vieron que Jorge no es el único. Estas consultoras privadas ni siquiera se manejan en las sombras. Comercializan herramientas que permiten recopilar datos personales y ubicación a través de Internet o redes telefónicas. Utilizan el reconocimiento facial y algunas de estas empresas están avaladas por los gobiernos porque ellos también las usan. Estas agencias, por llamarlas de algún modo, venden el servicio a quien le pague mejor, ya sea un candidato político, un narcotraficante, un asesino, un demócrata o un dictador, tal como demostraron los periodistas del proyecto Asesinos de Historias. El sistema está automatizado y es global. La tercerización del rol del Estado que se fue imponiendo desde los años 80 dio lugar a la creación de un limbo jurídico y social en el que los sicarios cibernéticos se mezclan con los servicios de inteligencia orgánicos, locales y extranjeros. Esto no solo pasa en Argentina, es un problema mundial. Cabe preguntarse entonces, ¿cuántos de los levantamientos populares que hemos visto en todo el mundo en los últimos 20 años fueron genuinos? ¿Y cuántos han sido fogoneados para generar un cambio de paradigma político? ¿O cuántos han sido contenidos para mantener el status quo? Pero vayamos más profundo. Vimos sus herramientas, vimos sus recursos, conocemos sus intereses. Pero, ¿cómo se gesta una noticia falsa, una operación mediática? El equipo Jorge lo detalló ante los reporteros que simularon ser un cliente interesado en derrocar un gobierno en África. Primero recolectan datos duros de inteligencia, es decir, hacen espionaje sobre el objetivo. Después, analizan y desarrollan una línea narrativa estratégica. Y en tercer lugar, se ocupan de la difusión de la narrativa usando sus propias plataformas, con sistemas de inteligencia artificial y otras. Por ejemplo, Jorge les mostró a los reporteros desde su oficina en Israel cómo infiltraban la cuenta de Telegram del supuesto objetivo, y un programa conversaba con él simulando ser un familiar. Después, borró todo rastro digital. Esta investigación desató un escándalo internacional, pero en Argentina parece silenciada. ¿Quién es Jorge? Los reporteros llegan a este sujeto a través de la investigación a Cambridge Analytica. Se sabía que habían utilizado personal de inteligencia y operadores israelíes, pero faltaban las pruebas, y las consiguieron. Alexander Nix, en un correo electrónico interno de SCL, se refería a operaciones clandestinas israelíes. Nix no mencionó ni la identidad ni el nombre de la empresa. En cambio, designó un alias para el jefe de esa entidad ultrasecreta, Jorge. 5 años después del escándalo de Cambridge Analytica, donde Alexander Nix, uno de los financistas del PRO en Argentina, reconoció haber hecho una campaña sucia en nuestro país, los periodistas del Consorcio for Biden Stories lograron identificar y localizar a Jorge. Usando métodos dudosos, el consultor israelí todavía usa el mismo seudónimo y continúa vendiendo sus servicios de influencia y manipulación al mejor postor. Si pueden comprar con una tarjeta de una persona virtual juguetes sexuales y simular ser un amante, si pueden chatear con un individuo a través de las cuentas de sus familiares y no dejar rastros, ¿podrían con esta metodología inducir a alguien al suicidio? Si escuchaste los episodios anteriores, sabés que desde 2012, desde Estados Unidos montaron una ONG llamada ATFA, American Task Force Argentina, para operar internacionalmente contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Te conté que Soderbergh y Shapiro, miembros importantes del gobierno de Estados Unidos, participaban como agentes de prensa de esa ONG. Los habían contratado 2 buitres, Paul Singer y Sheldon Adelson. Adelson
Además había contratado a alguien más, Natalio Alberto Nisman, para ir a dar unas charlas, según se dijo, pero no hay registro de ninguna de ellas. Sí se constató, a través de la cuenta en el extranjero del fiscal, que le pagaron desde una de las empresas periodísticas de Adelson $280.000. Nisman se movía en un automóvil Audi, propiedad de un par de agentes de inteligencia argentinos. El 18 de enero de 2015, Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento del edificio Torre Boulevard del complejo Le Parc. Más de 60 llamados y mensajes recibió el fiscal federal a cargo de la UFI-AMIA, Natalio Alberto Nisman, el día previo a quitarse la vida. Muchos de ellos fueron hechos por Patricia Bullrich y Laura Alonso, 2 miembros del PRO. Pero ¿pudo haber recibido algunos otros mensajes que luego fueron borrados cuidadosamente y sin dejar rastro de su computadora o teléfono? ¿Pudieron inducirlo al suicidio usando cuentas de allegados o familiares? Nisman tenía algunas explicaciones que dar en el Congreso, porque la denuncia que había presentado contra la presidenta y otros funcionarios por la firma del memorándum de entendimiento con Irán no contenía ningún delito, y el escrito carecía hasta de las formas jurídicas más básicas. Pero también tendría que dar explicaciones ante los jueces. Esa misma semana, un golpe jurídico movió su piso. La Cámara pedía investigarlo por su accionar en la causa del copamiento al Regimiento 3 de la Tablada ocurrido en enero de 1989. Según decía el fallo, manipularon los elementos judiciales para ocultar el secuestro y asesinato de militantes que habían ingresado al cuartel. Nisman había sido el secretario del juzgado. Además, acababan de salir a la luz los manejos turbios del dinero de la UFI-AMIA, entre otras cosas, las intrincadas relaciones con servicios de inteligencia locales, los de Estados Unidos, los de Israel, sus injustificables cuentas en el extranjero, sus viajes al exterior con prostitutas, y como si todo esto fuera poco, que una de sus acompañantes había sido menor de edad. El escándalo, sin dudas, lo arruinaría para siempre. Pero, ¿tomó solo la decisión de quitarse la vida o fue incitado a hacerlo? La operación mediática posterior a su fallecimiento hace sospechar lo segundo, que aún hoy las causas derivadas de todas estas cuestiones sigan durmiendo en tribunales, hacen pensar que esto podría ser así. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel necesitaba agitar las aguas contra Irán y la causa AMIA, aunque nunca se demostró la participación de ningún iraní, y de hecho parece que la AMIA se voló sola porque no hay ninguna otra persona que haya sido imputada. Los buitres que presionaban para cobrar el total de los bonos de la deuda que se habían negado a reestructurar durante los gobiernos kirchneristas estaban haciendo una fuerte operación de prensa mundial contra el gobierno argentino a través de ATFA, y también, obviamente, participaban Sheldon Adelson con sus propios medios en Israel y Paul Singer, financista del Likud, el partido gobernante en Israel. Y hay otro detalle más. Nisman había sido el fiscal que había pedido el procesamiento de Mauricio Macri, el de Jorge Fino Palacios y otros involucrados en el armado de la red de espionaje que había realizado el gobierno de la ciudad entre 2007 y 2010. Espionaje en el que había participado también la agencia Ackerman de Estados Unidos. Estas son sospechas en base a indicios, como el manejo judicial de las causas mencionadas e hipótesis geopolíticas. Pero ¿qué certezas tenemos? La certeza es que SCL ya estaba operando en Argentina. Los agentes de inteligencia extranjeros también. El CEO de SCL, Alexander Nix, confirmó ante el Parlamento británico que para las operaciones de manipulación social realizadas en Argentina desde 2012 había usado agentes de Estados Unidos, Rusia, España e Israel. SCL
era parte de la estrategia del PRO para ganar las elecciones. Y tal vez lo sigue siendo. SCL, según menciona el informe de los reporteros, tenía contratado al equipo Jorge, el sicariato informático israelí. Estamos bajo un régimen global fascista de múltiples terminales que es invisible y ataca de manera coordinada y continua, sin tiempo, sin espacio, sin territorio. La ejecución de los ataques se realiza desde cualquier lugar del mundo, desde varios países a la vez y con diferentes herramientas. La tecnología actual permite que se pueda difundir una noticia falsa que surgió en algún centro de poder, sea gubernamental o privado, y a la vez atacar a un particular, a un gobernante o a la economía de un país. Las combinaciones son infinitas y la articulación entre todas ellas también. Ya no se necesitan grandes despliegues militares para ocupar países. Con unos pocos millones de dólares se manipula a quien sea, donde sea y sin importar cuántos sean. Esta es la guerra de sexta generación, la destrucción desde el alma de los pueblos. A su merced se mueven los hilos de la economía, la moneda, la producción, la cultura, los valores éticos y morales, los partidos políticos, los movimientos sociales y las organizaciones, sean legales o ilegales. Por todo esto es que hoy los discursos cargados de ingenuidad política son un insulto a los ciudadanos. Salgamos a la superficie un ratito y vamos a la orilla. Antes que nada, quiero agradecer tu compañía y tu apoyo. Que vos estés escuchando ya es importantísimo. Porque todo esto que te cuento, y es horrible, es espantoso, todo lo que venimos viendo en esta saga es realmente grave, pero no podemos dejarnos vencer. Porque justamente están apuntando a eso, a que nos deprimamos, a que estemos mal, a que no tengamos ganas de luchar. Nosotros tenemos que luchar contra eso. Por eso, si sabes dónde están, si sabes cómo operan, si sabes cómo te atacan, vas a poder defenderte. Por eso te digo que estés ahí, escuchando, ya es importante. Si podés colaborar, ya sea difundiéndolo o económicamente, mejor todavía. Porque, como comprenderás, mi trabajo difícilmente sea pagado por los grandes medios. Tu aporte me ayuda a seguir buceando entre tiburones. Podés hacerlo a través de una transferencia a mabaires.mp o a mabaires.dni. Sigo trabajando porque sigo luchando. Te invito a hacer lo mismo, porque nosotros somos más y acá no se rinde nadie. Odisea Submarina continuará por las profundidades para que podamos salir a la superficie. Le guste a quien le guste y caiga quien caiga. Me olvidaba. Te aviso que a partir de marzo bucearemos los días jueves a las 18 horas. Así que te espero en esta misma playa el próximo jueves para una nueva Odisea Submarina. ¡Chao!